Amigos de Creciendo en Familia y regeneracionpluralidad.com, muy buenas tardes. Continuamos con el tema que estábamos abordando mi colega Diego Castro Franco. La verdad me quedé muy interesado en ello porque quisiera abundar con este concepto que un terapeuta joven está manejando, está trabajando y me llama mucho la atención como terapeuta de la vieja guardia, diríamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que como terapeutas estamos haciendo en beneficio de nuestra sociedad? Porque realmente es a quien nos debemos. Una antes de entrar en materia, pues el saludo a los colegas, Diego, el saludo a los queridos colegas de una profesión como la nuestra, la psicología, y quienes hemos tenido este deseo, este gusto y la oportunidad, ¿por qué no decirlo?, de prepararnos como terapeutas, que es un posgrado de la psicología, así como los médicos son médicos en general. El psicólogo termina su carrera como psicólogo general y posteriormente ya se puede dedicar a la psicología laboral, a la psicología social, a la psicología forense, o a la psicoterapia. Es una de las áreas de la psicología clínica. Y hay clínicos aquí en nuestro estado, nuestro hermoso y querido estado de Oaxaca, empezando por el sur, ¿verdad? Con Claudio Borjón, ahí en el Istmo, echándole ganas, echándole porras a Claudio. Nos vamos hacia arriba, hacia Pochutla, ahí está Iván Enrique Carreño, otro entusiasta, estimado colega. Todos ellos jóvenes, pero no jovencitos, no están recién egresados, ya están desarrollando su práctica en Puerto Escondido. Adrián Mingo, en Río Grande, José Antonio Rabiela, León Rabiela. Entonces, estos colegas, estos amigos, los saludo por esta expresión popular, ¿verdad? Cuando uno tiene la oportunidad de dirigirse en un medio de comunicación abierto, no solamente el gusto de compartir este espacio con ellos, sino también como una forma de mantenerlos vigentes en su espacio laboral, el área donde viven, que sepa la gente que los psicólogos existimos. ¿Para qué, Diego? ¿Para qué, amable auditorio? Para apoyarlos desde diferentes ángulos de nuestro trabajo, apoyarlos en su calidad de vida. Se trata de vivir mejor. Estamos en el área de la salud mental, de la salud emocional, ¿sí? Entonces, es el propósito de este programa, es el propósito de Creciendo en Familia, de tener invitados para que sepan ustedes, cuando lleguen a un consultorio terapéutico, que el ser un experto en terapia cognitivo-conductual, ser un experto en terapia breve, en terapia humanista, es decir, en aquellos modelos que sean diferentes, no quiere decir que en este sí voy a confiar y en este no voy a confiar. Lo que se va a confiar es en la ética de la persona con la que ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque los diferentes modelos terapéuticos que existen, que es una enorme variedad, tienen una finalidad, ¿sí? Una finalidad que es llevarlos ¿a quién? Llevar a los pacientes a la salud emocional, ayudarles a resguardar su salud mental. Hace un momento, cuando iniciábamos, hace un rato, el programa anterior, hizo mención, Diego, a un término en nuestro cliente. Esto es muy común, que se use la palabra cliente en algunos países.
En los Estados Unidos se usa la palabra cliente en lugar de lo que comúnmente los clínicos le llamamos paciente. ¿Por qué? Porque algunos modelos terapéuticos, observen bien, no estoy calificando que estén equivocados ellos y nosotros estemos bien, no, estoy describiendo. Algunas personas consideran que no son pacientes porque no están enfermos. ¿Qué significa paciente? El que está enfermo, por ahí va. Es una palabra, una locución latina, su origen es la palabra pati, que significa, en latín, ¿verdad? Significa el que sufre. Palabra latina que significa el que sufre. Entonces, paciente es la persona que está sufriendo. Tenemos la traducción de cliente del inglés al español como cliente, como si estuviéramos, no me gusta, a mí no me gusta. A mí no me gusta, no sé qué están de acuerdo ustedes con ello, ¿verdad? Pero a mí no me gusta cliente, ¿por qué? Porque parece que le estoy vendiendo algo, ollas, o cepillos, o no sé qué cosa. No me gusta la palabra cliente, en absoluto, no me parece. Entonces, prefiero llamarle paciente. Y tan es así que cuando llega a consulta, algunas personas, me imagino que te sucede obviamente lo mismo, Diego, me dicen, doctor, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. La respuesta que le doy es muy sencilla. ¿Qué es lo que cuando tomaste la cita, cuando pediste la cita, estabas pensando en qué? ¿Qué aspecto de tu vida es el que te está costando trabajo superar en este momento? ¿Cuál es el momento crítico que estás pasando ahorita? ¿Qué te está lastimando ahorita? ¿Sí? La terapia breve no es un arreglo de inmediato, instantáneo, no de ninguna manera. Se le llama terapia breve en relación a los tradicionales, viejos modelos psicoanalíticos que se llevaban 2, 3, 4 años o más. Y pues muy interesante, pero tardaba mucho en hacer el efecto hacia el paciente. Hacían un efecto muy interesante en los terapeutas. Los terapeutas es recomendable que estemos antes de ejercer, estemos en terapia. ¿Para qué? Pues para no transmitir nuestra neurosis, nuestras características a los pacientes. Claro. Lo cual es muy complejo definir esto. ¿Por qué? Porque también los terapeutas que ejercemos la terapia breve estamos hablando de 12 sesiones, 16 sesiones a un ritmo de 1 por semana, y si la situación económica de la persona no es fácil, entonces en lugar de una semana es continua, una sí, una no, cada 15 días, ¿verdad? Para ajustarnos a la capacidad de la persona. Entonces, retomando el punto, Diego, este modelo que tú manejas, decías hace un rato que se hacen algunas mediciones. ¿Cómo miden? Quisiera que lo escuchara nuestra audiencia con especial atención, porque algunas personas dicen es que la psicología no es una ciencia y la psicoterapia menos, ¿verdad? ¿Quién lo afirma esto? Pues lo afirman algunas personas de esta gente así que muy cuadrada, muy cuadrada, que dicen que aquello que no se puede medir no es ciencia. ¿Y qué entienden ellos por mensurable, por medible, a lo que le puedes poner números? Claro. ¿Sí? Y considero que uno puede tener una medida, vamos a llamarle arbitraria, aproximada, no cuantificable, pero sí cualificable, no en cuanto a un berrinche de 3.4 de intensidad, ¿verdad? Porque al llegar al 4 hay que darle una nalgada. No hay un berrinchómetro para medir la intensidad de un berrinche. Es decir, las personas, las madres, por ejemplo, miden perfectamente bien la intensidad de un berrinche, perfectamente bien. ¿Sí? Cualquier madre mide la intensidad de un berrinche. Mijito, ya párale, bájale con tus cositas. Y cuando llegan a un límite, este remedio tan sabio, expedito, práctico,
una, dos nalgadas ahí en las nalguitas, ¿verdad? Resuelve el problema. Para eso no van a un psicólogo, claro que no. Si no quieren darle un par de nalgadas, entonces a lo mejor pueden recurrir a un psicólogo para que les diga cómo no repetir este patrón de conducta de sus padres. Es un ejemplo común, muy silvestre el que estoy poniendo, Claro. de que los padres a veces no queremos repetir conductas. ¿Cómo vamos a medir, Diego? ¿Cómo vamos a medir eh, qué referencia, qué parámetro, que espero que no sea numérico, cómo medimos una conducta en esta situación que nos estabas platicando? Bien, hay diferentes formas de cómo podemos medir las conductas o el avance en la terapia de algún paciente, cliente, ¿no? Yo utilizo distintamente Por los supuesto, términos. es tu libertad. Hay diferentes formas de medir. Aquí vale la pena resaltar un poco el por qué se mide, ¿no? Se mide porque ya hace bueno, ya bastantes años, ¿no? En 1990, por ahí, existían o se contaron aproximadamente 400 terapias, ¿no? Ajá. En muchas partes del mundo, ¿no? Entonces se llegó a esta pregunta, ¿no? ¿Y cuáles sí funcionan, ¿no? ¿Cuáles sí Por no? Porque pues supuesto. tenemos 400 o más y o sea, ¿cómo sí podemos decir que sí son verídicas, que sí tienen un buen sustento, que realmente se puede comprobar su uso, ¿no? En un ámbito clínico, porque la persona llega con la esperanza, ¿no? De mejorar en ciertos aspectos de su vida. Entonces, se empieza a utilizar las mediciones como una forma de comprobar que lo que yo estoy haciendo como terapeuta y mi paciente también está poniendo en práctica o está aprendiendo o cambiando, está teniendo un efecto, ¿no? Es una manera de quitar variables y comprobar de cierta manera que lo que estamos haciendo, trabajando, sí funciona. Esto se mide ya sea con cuestionarios autoaplicables, ¿no? Donde se miden síntomas de algún problema, ya sea algún trastorno, depresión, ansiedad, de conductas de autolastimarse, ¿no? O pensamientos suicidas, etcétera. Hay muchos cuestionarios que son autoaplicables y las personas los va contestando semanalmente, ¿no? Donde nos va dando qué tanto va sintiendo el paciente los síntomas cada semana. Claro, aquí volvemos un poco a esto que decías, es un poco subjetivo, porque es autoaplicable, ¿no? Entonces se le preguntan en estos cuestionarios a las personas tal síntoma, ¿no? Por ejemplo, tristeza, en esta semana, ¿qué tanta tristeza has tenido, ¿no? O has sentido. Me he sentido triste unos días, me he sentido triste la mayor parte de los días, me he sentido triste casi todos los días. Entonces, de alguna manera, el paciente va poniéndole va señalando cómo se está sintiendo, ¿no? Esto nos va dando un parámetro a través de la terapia de cómo, y podemos ir viendo cómo van sus síntomas. Podemos incluso hacer una gráfica e Claro. ir viendo pues si van disminuyendo, ¿no? Tal semana empezamos tal intervención y aquí vemos que disminuyó, tal vez vemos que no disminuyó, y es una manera de comprobar, de darnos cuenta si lo que yo estoy haciendo como terapeuta está funcionando o quizás tengo que hacer un reajuste a mi terapia, porque no es una receta, ¿no? No es algo que yo voy a hacer con él y va a funcionar con todos. Entonces tengo que volver un poco a mi formulación del caso y preguntarme si lo que yo estoy haciendo está bien o quizás tengo que intervenir desde otra manera, ¿no? Que es lo que necesita mi paciente. Esa es una manera de medir. Otra manera de medir es con registros conductuales. Como decías al principio, ¿qué te trajo aquí a la terapia? Pues me trajo que duermo mucho, ¿no? Y que no me puedo despertar a lo mejor en las mañanas, puede decir algún paciente. Esta es una conducta que se empieza a registrar, ¿no? El que duerme mucho, la definimos, de a qué hora duermes, de a qué hora cuánto tiempo pasas en cama, y comenzamos a llevar un registro de cuántas veces sucede esta conducta en un día, en la semana, y lo vamos rellenando todas las semanas y vamos viendo si disminuye esta conducta o aumenta. Esa es otra manera de medir. Y existen, claro, otras más cuantificables, como mencionabas, que ya utilizan algunos psicofisiólogos, ¿no? Estos que utilizan Sí, ya sí. cuestiones más exactas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Y esto es una manera de medir. Hay otras formas de medir un poco más subjetivas, como elaborar los problemas que se trabajan en la terapia o que se van a trabajar desde un inicio y se van calificando igual cada semana o cada 2 semanas. Un problema, ¿no?
compro muchas cosas o compro compulsivamente, ¿no? A lo mejor. Y entonces se va midiendo, se le va poniendo un número en una escala del 1 al 10, del 1 al 5, de acuerdo a la preferencia del paciente, y es una manera de medir de alguna manera. Porque pasa que si a veces hay en algunas terapias que el paciente se queda con esta sensación de, bueno, y si, ¿cuánto mejoré? Si mejoré, no mejoré, o terminé trabajando otro tema que no era lo que yo quería trabajar, ¿no? Principalmente porque a lo mejor el terapeuta me dijo que eso era lo que tenía que trabajar y no lo que yo quería que tenía que trabajar o quería. Entonces, esto es una manera de que llevamos una secuencia, sesión con sesión, para resolver o ayudarle a resolver los problemas que lo traen a la terapia. Estás tocando, acabas de comentar, entre otras cosas muy interesantes, un aspecto de la pregunta que se hace el paciente. ¿Qué me llevo? ¿Sí? ¿Qué me llevo? O dicho de otra forma, ¿qué le estamos dando nosotros? Claro. ¿Qué le estamos dando? Una de las premisas de la terapia breve, uno de los aspectos básicos cuando uno ejerce la terapia breve, repito, diferenciando terapia breve de los modelos clásicos psicoanalíticos, de estos que todavía hacen algunas caricaturas que se ven en la televisión de el paciente, ¿verdad? La persona que sufre, entre paréntesis, en un diván hablando y el terapeuta sentado atrás, de preferencia con barba. A mí no me sale, así que no lo puedo usar. Y entonces, ¿qué es lo que... Una característica de la terapia breve, Diego, lo mencionaste y quiero subrayarlo, es el paciente llega. ¿Qué es lo que le está provocando la incomodidad que lo dirige a un consultorio en busca de psicoterapia? Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? Decirle que tiene un complejo fulanito y le colgamos una etiqueta, que necesita no sé qué cosa, necesita, por eso va, porque tiene una necesidad que nosotros vamos a ayudarle a cubrir, a dirigirlo para que la cubra, claro, o a cubrirla en términos, ¿verdad?, de brindarle esa orientación. Es decir, el paciente va para que le demos algo, le demos que un apoyo, apapacho no, amables amigos, eso es lo que menos hacemos los terapeutas, ¿verdad? Porque algunas personas, hago esta observación porque algunas personas se sienten a veces incómodos. Hay gente que no le gusta la psicoterapia porque no le decimos a la persona lo que espera que le digamos, que tiene razón, que está muy bien, que es un sujeto maravilloso. Va una persona con nosotros a recibir un apoyo, una orientación, y la función inmediata es qué le estamos dando, qué es lo que el paciente se va a llevar. Claro. Sí. Sí, esto es importante. Bueno, desde la terapia cognitivo-conductual, nosotros como terapeutas tratamos de dejar este rol de yo soy quien sé todo, ¿no? Como esto que decías de estar atrás en una silla con barba, ¿no? Yo soy el que estudié y sé todo, ¿no? Y no, sino aquí utilizamos un proceso colaborativo entre ambos, entre el paciente y yo, vamos formulando, vamos entendiendo los problemas que le van pasando. Claro, desde el punto de vista cognitivo-conductual, ¿no? En mi caso. Claro. Entonces vamos dándole una explicación, vamos encontrando, vamos, como lo que decía, formulando qué es su problema, y en base a esto le podemos comentar cómo podemos intervenir en este problema y podemos trabajarlo. Es decir, hacemos una terapia bastante clara, con procedimientos bastante claros donde el paciente sabe lo que se está trabajando, el por qué, porque al final de cuentas es su terapia. Por supuesto. Y ellos tienen todo el derecho de saber por qué yo estoy utilizando ciertas estrategias y por qué no otras. Porque es totalmente su derecho como paciente, ¿no? Entonces, podemos utilizar diagnósticos si es conveniente, si es que existe. Al final de cuentas, los diagnósticos
son términos, ¿no? Para un lenguaje más técnico, ¿no? A final de, Ocasionalmente, perdón la interrupción, Diego, ocasionalmente ustedes, como terapeutas cognitivo-conductuales, si un paciente les dice, doctor, ¿qué tengo? Uh-huh. Ustedes le dan este diagnóstico, le dan una etiqueta diagnóstica, se la proporciona al paciente. Claro, porque está totalmente en su derecho, ¿no? de saberlo. Esto yo creo que en cualquier ámbito como psicólogo clínico estamos obligados a decirlo, porque estamos de alguna manera sujetos a las leyes de salud, ¿no? Como todos, y tenemos el derecho de informarle al paciente. Esto se le conoce como consentimiento informado. Tenemos que informarles lo que estamos trabajando y el por qué. Si existe dicho diagnóstico, se le puede llegar a comentar, ¿no? Y decirle, a final de cuentas, yo de lo personal intento comentarles que un diagnóstico, claro, es un lenguaje más bien para profesionales, ¿no? Así como es. tal, para que si en algún momento yo tengo que referir a otro médico o hablar con su médico general o psiquiatra o quien sea, podamos utilizar un lenguaje común y saber qué es lo que estamos trabajando. Por supuesto. Al final de cuentas, los diagnósticos son simplemente un conjunto de conductas, de pensamientos, de emociones que al estar juntas o al estar presentes en un tiempo determinado de la persona, pues se le pone el nombre de un trastorno, ¿no? Ya sea pues mental o psicológico. En términos de este punto que estamos abordando ahorita tan delicado, la experiencia nos ha demostrado, los años de trabajo nos han exhibido que es muy delicado y generalmente contraproducente emitir un diagnóstico de orden clínico, porque hay personas durante años llegan a consulta y me dicen, doctor, me recomendaron con usted para el tratamiento de mi trastorno obsesivo compulsivo. Y hasta lo dicen con mucha familiaridad, tengo un TOC, ¿verdad? Entonces ya llegan con una etiqueta que, repito, lo dicen de una forma como, mira lo que tengo, no soy cualquier enfermito, ¿verdad? O no tengo cualquier cosa, tengo un trastorno obsesivo compulsivo. Claro. Ya esa actitud nos está definiendo que la persona trae un trastorno en su autoestima. Para quienes manejamos este tipo de terapia, la propia, ya trae un deterioro en la autoestima. ¿Por qué? Porque ya tiene algo importante, aunque es una enfermedad, pero ya tiene algo importante. ¿Y qué sucede cuando esa persona, este médico o que no haya sido, le dio ese diagnóstico? Vamos a considerar que fue no malintencionado, no, pero sí mal aplicado, porque le está colocando una etiqueta, ¿sí? Entonces, igual que una prenda, si traes una etiqueta en una prenda que esté en algún idioma extranjero, etcétera, trae un buen trapo, una buena camisa, etcétera, ¿verdad? Y si traes una etiqueta en español, sí, con un nombre desconocido, no, pues este cuate pues es muy modesto. Claro. Es decir, hay gente que hasta la etiqueta diagnóstica la usan. La usan. Hace algunos años me llegó un paciente, un hombre en sus 40s, bien arañado, vestido, o sea, limpio, vestido combinado, con gusto, ¿verdad? Y con esta libertad, con este relajamiento, me dice, doctor, digo, bueno, ¿qué hay en que te puedo servir, man? Doctor, soy esquizofrénico. Caray, es lo que me quedé así, ¿no? Soy esquizofrénico. Una persona que tiene ese trastorno jamás va a tomar esa actitud. ¿Sí? Y entonces le pregunté, no con un ánimo de crítica. Con frecuencia pregunto quién fue la persona que lo estuvo tratando, no para criticar, sino para tener una idea qué fue, cómo manejó la situación. ¿Sí? Y el doctor fulano, y le dije, pues el doctor fulano que te dio este diagnóstico debe ser un excelente médico, porque hizo de veras un excelente trabajo.
Si tú me dices que eres esquizofrénico, pues de la esquizofrenia de la persona que estoy viendo aquí enfrente no queda nada, absolutamente, ni el menor rastro. Entonces, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Como psicoterapeuta, no tratamos los terapeutas, al menos psicólogos convertidos en terapeutas, no tratamos personas esquizofrénicas. Está fuera de nuestro rango de manejo. Es decir, una persona que llega con un doctor X y esta persona se le hace fácil diagnosticarlo como esquizofrénico. Sí, eso que me quedé pensando, bueno, si este hombre es esquizofrénico, pues yo soy Tarzán, mano. Digo, dentro de su esquema esquizofrénico, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque los árboles siempre me han gustado mucho, la naturaleza, pues a ese ritmo, obviamente, cada uno está muy mal, una etiqueta muy mal colocada. Claro. Si alguien me dice, tengo un trastorno obsesivo compulsivo, pues le quito ese encuadre donde soy un neurótico de calidad, ¿verdad? Con una etiqueta diagnóstica, lo saco de esa etiqueta y lo reencuadro de una manera funcional. ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que puede ser que desde la óptica de esa persona que te calificó como obsesivo compulsivo, pues a lo mejor sí se acomoda. Desde mi punto de vista, lo que estás viviendo es una equivocación en el colocar, en el vivir tus jerarquías, en percibir tus jerarquías. Para ti es más importante, porque mi esposa ya no me aguanta, o mis hermanos ya no me soportan en la casa, etcétera. Entonces, para ti es más importante el orden que vivir en paz. Y es lo que vamos a ajustar, viejo. Quítate etiquetas y etcétera. Te pongo este ejemplo, Diego, para empezar a cerrar por el día de hoy, porque pues tener mucho cuidado con las etiquetas diagnósticas. Claro, para tener un diagnóstico tiene que estar bien fundamentado, ¿no? Y esto depende mucho, por eso es tan importante el entrenamiento como psicólogo clínico, psicoterapeuta, ¿no? En qué te estás basando, si hay algunas pruebas psicométricas que te ayudan a respaldar tu diagnóstico, y sobre todo la pericia como psicólogo de poder ayudarle al paciente a entender a qué se refiere este diagnóstico, ¿no? Porque si no pasa que se van con este diagnóstico y lo incorporan como si fuera ellos, ¿no? Es como si un paciente médico que tiene gripa vaya por ahí diciendo yo soy gripa, ¿no? Cuando en realidad no lo es simplemente una condición, un problema que está manifestando en ciertas áreas. Eso sucede muchas veces con los pacientes, van como yo soy TOC, cuando en realidad eso es una parte simplemente, o sea, ¿no? El diagnóstico emplearlo como una forma de comunicarse con colegas, claro, ¿verdad? Trae esta imagen. Pues Diego, llegamos al final de esta cuarta emisión con tu compañía, lo cual agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Amigos, por favor, si tienen alguna opinión, sugerencia de temas por abordar, con mucho gusto recuerden que para eso estamos aquí en Creciendo en Familia, en regeneracionpluralidad.com, para apoyarlos, para orientarlos, a ustedes público en general, amabilísimos por dedicarnos a esto que es esta dimensión tan valiosa, este concepto tan valioso que es el tiempo. Gracias por su tiempo, su servidor, doctor Jorge Reyes Barrera, perdón que me haya puesto en primera persona, mi colega Diego Castro. Esperemos que algún día, muy pronto, no algún día así tan lejano, muy pronto, y sí creo que tengas contemplado, ¿verdad?, un doctorado. Sí. Nos decimos doctores, algunas personas lo tenemos ese grado, otras personas no lo tienen, no hay problema, se vale, por supuesto. ¿Por qué? Porque tradición cultural, en todas las culturas, el doctor es persona, somos personas que nos dedicamos al bienestar de la familia, al bienestar de las personas. Muy buenas tardes, muy buen provecho, gracias por su atención, Diego. Buenas tardes, muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente por aquí.